y amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros entramos en un nuevo tema. Nosotros entramos en el Evangelio de Juan. Comenzamos más temprano por causa del alimento diario que será confeccionado hasta la conferencia internacional que será en septiembre. Y nosotros hasta allí vamos a tener entre 4 o 5 mensajes ya liberados para adelantar la ejecución del alimento diario, y este será un nuevo tema, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. El título del mensaje 1 es una visión de águila. Y la lectura de la Biblia, Juan, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 21, versículos 24 al 25. Queridos hermanos, antes de entrar en el tema de Juan, yo quería otra vez manifestar mi alegría por todo lo que el Señor está haciendo, especialmente el actuar de los 7 Espíritus de Dios, que tiene prisa de ejecutar la voluntad de Dios, y creo que Dios encontró las condiciones mínimas para que su iglesia coopere con Él, para que en este fin de los tiempos pueda terminar de hacer su voluntad, cerrar esta era, hacer la voluntad de Dios y traer el reino de Dios de regreso a la tierra. Y la palabra profética ha sido poderosa en estos últimos años. Ella ya estaba siendo poderosa entre nosotros. Sin embargo, faltaba que la iglesia le dé importancia a la palabra. El apego, el amor reverente a la palabra aún era deficiente. Pero gracias a Dios, en estos últimos 5 años, esta situación cambió. La iglesia comenzó a percibir que la palabra profética es de suma importancia para el avance de la obra aquí en la tierra, para dar dirección y para dar un contenido para que la iglesia viva aquí en la tierra y haga la obra de Dios. Entonces el Señor pasó a operar su obra a través de la iglesia creyendo en la palabra profética. Ayer, en la live con los colportores, yo dejé claro, queridos hermanos, que aquella bendición que la iglesia en Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, recibía cuando oía la palabra del apóstol Pablo, allí en el capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente, que ellos recibían la palabra del apóstol Pablo como la palabra de Dios. Y Pablo dice, como de hecho es la palabra de Dios, no era la palabra de un hombre. Y cuando ellos recibieron la palabra pasó a operar eficazmente en ellos que creyeron. ¿Esto qué quiere decir? La palabra profética es de responsabilidad de Dios, de Dios revelarnos. Si Dios no nos revela, nosotros no tenemos la palabra. Pero cabe a la iglesia cooperar con la palabra creyendo. Cuando la iglesia cree, la palabra opera, la palabra hace la obra de Dios. Solo que ayer yo dejé claro que
No basta nosotros creer en la palabra del Señor en un 90% o hasta un 99%. Si hay un 1% de dudas, de cuestiones en cuanto a la palabra de Dios, hermanos, esta palabra deja de funcionar. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros creamos en la palabra de Dios 100%, con la simplicidad de un niño, como nuestros adolescentes están ganando esta bendición en la simplicidad y en la obediencia. Ellos están creyendo en la palabra y la palabra está operando eficazmente en ellos. Y nosotros que tenemos más edad, a veces nosotros tenemos más complicaciones en ser simples. Ustedes saben que Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén, ellos eran totalmente simples y obedientes a todo lo que Dios hablaba. Todo lo que Dios hablaba era vida para ellos, era salud para ellos, era dirección para ellos, era el contenido para ellos. Y la serpiente vino para engañar al hombre a través de engañar a la mujer Eva. Ella solo necesitaba colocar 1% de dudas en la mente de Eva. Y le preguntó a Eva, así dijo Dios, de todo árbol del jardín no comeréis. Quiere decir, solo le hice una pregunta, porque la serpiente sabe que Eva era muy fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, que no iría a dudar, no iba a rebelarse contra Dios, pero era solo necesario que ella colocase un 1% de duda en la mente de Eva en cuanto a la palabra de Dios, estaría todo terminado. Y de hecho, Eva cayó en esta conversación y solo dudó. Cuando comenzó a dudar, hubo entonces la desconexión del hombre y el hombre cayó. Queridos hermanos, no permita que Satanás coloque un 1% de duda en la palabra de Dios en usted. Crea en la palabra de Dios 100%. Sea simple. Sea simple. No ponga dudas. Si usted sabe, usted identifica que esta palabra viene de Dios, usted entonces no debe dudar, cuestionar y reciba. Como simplicidad de un niño, como dice el Señor en Mateos. Si ustedes no se tornan simples como un niño y se convierten por un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, ya vamos a creer en la palabra profética para que la palabra pueda funcionar 100% en su iglesia. Y de hecho, hermanos, más allá de todo lo que ocurrió en estos 5 años, los colportores dinámicos, la predicación del Evangelio, las iglesias saliendo a predicar el Evangelio, la red de cuidado de las mujeres conectadas, los hombres de oración, de los jóvenes, adolescentes. Hermanos, el Señor está probándonos en estos últimos días. Hermanos, Él está levantando un ejército, varias tropas de adolescentes, nuestros adolescentes, hermanos, que eran un problema para la iglesia. Ellos eran un problema, no sabíamos dónde colocarlos, ¿no es así? Estaban enojados siempre, no querían saber nada con el Señor ni con la palabra del Señor, no, nada con la voluntad del Señor, pero Dios hizo un milagro entre nosotros. Desde que Él nos reveló en Salmos 110, versículo 3, en 2020, que por la palabra profética nosotros entendemos que el amanecer, la aurora, está sucediendo en nuestros días. Y con el amanecer de la aurora, Dios entonces iría a cumplir una promesa
que Dios el Padre le hizo a Cristo, que es formar un ejército de jóvenes santos. Entonces, a partir de entonces comenzó a descender del cielo como gotas del rocío al comienzo del amanecer del día. El amanecer, ustedes saben que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya comenzó. La mayoría de los cristianos no perciben esto, pero nosotros estamos viendo esto por la palabra profética. Y a partir de ese momento, nuestros adolescentes y niños están apareciendo de la nada, formando este ejército fabuloso, formidable, simple, obediente, están amando la palabra profética, están haciendo la inmersión en la palabra, están haciendo transcripción de la palabra, están amando la predicación del Evangelio en las calles, están amando predicar el Evangelio del Reino por los libros. Hermanos, esto es maravilloso. Y ellos están agregando cada vez más sus amigos, compañeros, personas de su contacto. Está sucediendo algo que nosotros nunca habíamos imaginado. Y aún más, en estos últimos días, ayer, yo supe, hermanos, que aparte de los adolescentes, están yendo a las calles, invitando a otros adolescentes para participar de la casa de adolescentes en un fin de semana, de la inmersión en la palabra, de la transcripción, el grito de guerra, predicación del Evangelio. Hermanos, ayer yo supe que dos grupos familiares de Belo Horizonte, media hora antes de la reunión, ellos salieron para buscar en el barrio a los adolescentes que están en las calles. Ustedes sabían que un grupo familiar trajo 23, si no me engaño, 23 adolescentes para la reunión. Y el segundo grupo trajo 12. 12 para la reunión. Hermanos, esto es algo antes impensable. Y ahora está sucediendo porque este es un milagro que el Espíritu está haciendo en nuestros días. Por eso, hermanos, vamos a cooperar con el Señor. Yo creo que nuestros adolescentes de San Pablo y de la región también pueden tener esta experiencia, ¿no es así? Vamos a buscar adolescentes en las calles, buscar adolescentes en las escuelas, sus compañeros, sus amigos, sus vecinos, y buscar allí, en su barrio. Vamos a traer, si usted trae a una reunión religiosa, los jóvenes no tienen interés. Pero si usted los trae a estos adolescentes en la inmersión en la palabra, grito de guerra, y la palabra, esta palabra es vida. Esta palabra estos adolescentes, ¿qué van a encontrar? Van a tocar en la vida, van a llevar un shock espiritual, algo va a suceder grande en sus vidas, hermanos, va a cambiar y ellos van a quedarse. La tasa de crecimiento de la iglesia a través de los adolescentes de aquí en adelante va a ser una tasa alta que nosotros nunca hemos experimentado. Por eso, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, está en un momento, es imposible que alguien critique todo lo que está sucediendo. Esta es la obra de Dios. Ningún hombre consigue hacer este trabajo. Por eso, hermanos, vamos a bajar nuestra cabeza, adorar al Señor, pedir que el Señor nos dé simplicidad, no dudar de la palabra de Dios. Vamos a someternos, vamos a caer de rodillas delante del Señor, arrepentirnos de cualquier rebeldía, cualquier desobediencia, cualquier duda que tengamos en la palabra de Dios, para que su iglesia sea una cooperadora de Dios para hacer su voluntad. Hermanos, esparcir el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada y edificar el cuerpo de Cristo como miembros del cuerpo de Cristo. Cada vez más el Señor necesita de realidad entre nosotros. No solo realidad de miembros de iglesia,
Nosotros no solo somos miembros de iglesia, nosotros no hacemos parte de ninguna entidad religiosa, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, algo vivo, un organismo vivo. Cuando nosotros nos miramos unos a otros, no somos meramente compañeros de reunión, nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Nosotros amamos a los miembros porque nosotros amamos al cuerpo. Y nosotros no disputamos entre nosotros. Entre nosotros no hay celos, envidias, no hay competencias. No hay problemas, hermanos, porque nosotros nos amamos unos a los otros. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Nosotros nos apoyamos unos a los otros. Nosotros nos ayudamos unos a los otros. Porque nosotros queremos la edificación del cuerpo de Cristo, que aún suceda en nuestros días para poder traer el reino de Dios de regreso aquí en la tierra. Yo tengo aún esperanza, hermanos, de ver al Señor vivo. Yo quiero ser arrebatado, aún vivo, antes de pasar por la muerte. Amén. Aleluya. Vamos a entrar en los escritos de Juan, comenzando por el Evangelio según Juan. ¿Por qué el Señor me dio este sentimiento? Cuando nosotros terminamos de ver el libro de Colosenses, Efesios, Colosenses, pero qué revelación grandiosa el Señor nos ha dado a través de los escritos de Pablo. De hecho, el hermano Pablo, nuestro apóstol Pablo en su época, él fue realmente comisionado por Dios y le fue dada la revelación sobre la economía de Dios, que es el plan de Dios para el hombre. Y, hermanos, cuando yo vi las cosas que el Señor nos reveló en esta último pase por Efesios y Colosenses, vimos tantas revelaciones inéditas. Ningún maestro de la Biblia vio aquello que el Señor nos dio en estos dos libros. No es falta de modestia, sino que es hecho. El Señor nos ha revelado cosas inéditas. ¿Por qué? Porque Él tiene prisa en volver. Entonces, después de haber visto cosas tan maravillosas, porque el Señor usó el apóstol Pablo para completar la revelación de la palabra de Dios, yo quedé delante del Señor, Señor, ¿cuál libro debemos entrar ahora? Y el Señor comenzó a inquietarme, dándome esta dirección, esta indicación que nosotros debemos entrar en los escritos de Juan. Hermanos, los escritos de Juan. Ustedes van a ver este primer mensaje. Aún es prácticamente una introducción, pero hermanos, los escritos de Juan tienen una característica especial, tienen una incumbencia especial que voy a mostrarles a ustedes ahora. Entonces, ¿cuál es el ministerio de Juan? Para hablar del ministerio de Juan, yo necesito comenzar a hablar del ministerio del apóstol Pedro, ¿es verdad? Porque Dios levantó a Pedro juntamente con otros 11 apóstoles para comenzar a ministrar la palabra de Dios a partir del comienzo de la generación de la iglesia, ¿es verdad? Porque hasta el día de Pentecostés, Jesús, cuando estaba vivo, Él era la misma palabra viva que descendió del cielo. Y todo lo que Jesús hablaba era Dios haciendo su obra. No sé si ustedes entienden. Jesús hablaba la palabra y esta palabra realizaba la obra de Dios. Entonces, queridos hermanos, la palabra tiene un lugar muy especial. Ustedes van a ver a través de los escritos de Juan en la obra de Dios. Entonces, Dios usó a Jesús, solo que Jesús murió, pero al tercer día Dios lo resucitó
Cuando Dios lo resucitó, Él pasó a poseer otro cuerpo, no más aquel cuerpo que Él tenía en carne. Y Jesús era conocido, reconocido en cuanto vivía en la carne, por aquel cuerpo, el primer cuerpo que Dios le dio. Pero después de la resurrección, Él ganó un cuerpo espiritual, un cuerpo de resurrección. Entonces, este cuerpo ya no tenía las mismas apariencias, facciones del cuerpo cuando él estaba en la carne. Entonces los discípulos no lo reconocían cuando Jesús en la resurrección les aparecía a ellos. ¿Y cuándo es que los discípulos reconocían que era Jesús? Era cuando Jesús hablaba. Porque cuando Jesús hablaba, la palabra salía con poder. La palabra hacía arder el corazón de los discípulos, hermanos. Entonces, la presencia de Dios no está tanto en esta apariencia física. La presencia de Jesús está en la palabra. Cuando Jesús habla, hermanos, la palabra indica la presencia de Jesús. Entonces, si en esta mañana Jesús esté hablando con nosotros, usted va a sentir su corazón arder, usted va a sentir la presencia de Dios en la palabra. Por tanto, hermanos, solo que Jesús no podía continuar apareciendo a sus discípulos indefinidamente. Entonces, Él necesitaba usar a sus discípulos en Jerusalén, reunidos en Jerusalén, porque Dios el Padre había prometido que derramaría su espíritu sobre toda carne. Entonces sucedió que en el día de Pentecostés, ustedes saben, sucedió que el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 galileos que creían en el Señor Jesús, estaban reunidos en Jerusalén, y el Espíritu de Dios descendió como lengua sobre cada uno de ellos. Y allí, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo bautizó a aquellos 120 galileos judíos que creyeron en el Señor Jesús para dentro del cuerpo de Cristo. Ellos entonces, a partir de aquel día, dejaron de ser individuos cristianos. Ellos pasaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, a partir del día de Pentecostés, la iglesia fue engendrada. Y a partir del momento que la iglesia fue engendrada, hermanos, la iglesia, Jesús, dejó de aparecer en resurrección para hablar a los discípulos. A partir de aquel día, Pedro encabezaba a los demás 11 apóstoles. Él entonces recibió el ministerio de la palabra comisionada por Dios. Entonces, esto es lo que quiero decir. Entonces, ¿cuál es el ministerio de Pedro? El ministerio de Pedro, hermanos, es lanzar las redes, es ser pescador de hombres. Vamos a abrir por favor nuestra Biblia en Mateos capítulo 4, versículo 18. Mateos capítulo 4, versículo 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, cuando Pedro fue llamado juntamente con su hermano Andrés, ellos fueron llamados cuando lanzaban las redes, porque ellos eran pescadores. Y Dios, Jesús, pasó allí, los llamó y le siguieron. Jesús le prometió que ellos serían ahora pescadores de hombres. Entonces, este es el ministerio de Pedro. Pedro lanzaba las redes, y entonces el ministerio de Pedro tiene la incumbencia de lanzar las redes.
para pescar hombres. Assim, o ministério de Pedro Así el ministerio de Pedro fue dar comienzo a la era de la iglesia, y desde que ella fue engendrada en el día de Pentecostés, Él abrió, Dios usó el ministerio de Pedro para abrir la puerta del reino de los cielos, para la entrada de los judíos para el reino de los cielos. Ustedes vieron, yo terminé de hablar. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo para ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Esto sucedió en Hechos capítulo 2, pero Pedro también fue encargado, como es el lanzador de las redes, él también fue encargado de abrir la misma puerta del reino de los cielos, que esta puerta admitió a los judíos que creyeron. Ahora necesitaba admitir a los gentiles. Si no, nosotros estaríamos del lado de afuera. Nosotros que no somos judíos estaríamos por el lado de afuera. Pero Pedro fue usado como lanzador de redes. Él también lanzó las redes para la entrada del reino de los cielos a los gentiles. Esto está en Hechos capítulo 10. Por favor, abra su Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 44. Señor Jesús. Pedro falaba estas coisas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quién oía la palabra? Eran los de la casa de Cornelio. Eran todos gentiles, no eran judíos. Y los fieles que eran de la circuncisión, que vinieron con Pedro, se admiraron porque también sobre los gentiles fue derramado el don del Espíritu Santo, pues los oían hablando en lenguas y engrandeciendo a Dios. Entonces le preguntó Pedro: ¿acaso alguien puede rechazar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que quedase por algunos días. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? Ellos creyeron en la palabra de Pedro, que él habló. Este es era el ministerio de Pedro. Pedro dio una palabra para los gentiles incrédulos. Ellos oyeron la palabra y creyeron en la palabra. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo entonces los bautizó también para dentro del cuerpo de Cristo, que en el día de Pentecostés ya había bautizado a los judíos que creyeron para dentro del cuerpo de Cristo. Ahora los gentiles fueron también recibidos para dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, en el cuerpo de Cristo no hay judío, no hay griegos. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces aquí, hermanos, ustedes percibieron el orden. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, cuando usted creyó en la palabra del Evangelio, usted tal vez no tenga la conciencia, pero el Espíritu Santo, en el momento que usted creyó, Él ya te bautizó para dentro del cuerpo de Cristo. Usted ya se tornó un miembro del cuerpo de Cristo. Es por eso que usted necesita ser bautizado en las aguas, como una confirmación de este hecho, que el Espíritu te bautizó. Los hermanos entienden, por eso que todos nosotros que creímos en el Señor Jesús, es necesario que pasemos por el bautismo de las aguas. Después que pasamos por el bautismo de las aguas, nosotros damos testimonio que hoy nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No pertenecemos más al mundo viejo. Hoy nosotros somos el nuevo hombre, vivimos en novedad de vida porque nosotros somos admitidos para dentro del cuerpo de Cristo, como un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Usted no fue admitido para entrar en una denominación, usted fue admitido para ser un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Efésios 2 muestra esse fato. Efesios 2 muestra este hecho. Efesios capítulo 2. Versículo 13. Mas agora em Cristo Versículo Jesus, 13.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, esto que estaban lejos eran los gentiles. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Hermanos, había una enemistad entre los judíos y gentiles, pero Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, de que ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que estaba en medio de la enemistad, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Nosotros hoy hacemos parte de un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos eran los gentiles, los que estaban cerca eran los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, hoy, por la cruz, por la sangre derramada en la cruz, hoy nosotros tenemos acceso a Dios en un espíritu. Por tanto, hermanos, el ministerio de Pedro comenzó así. Entonces, bajo el liderazgo de Pedro, la iglesia que fue engendrada en el día de Pentecostés avanzó. ¿Avanzó a dónde? Avanzó a Hechos, capítulo 9. Vamos a ver. Todo lo que yo hablo, yo me baso en la Biblia. Todo es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía. Hechos capítulo 9, versículo 31. La iglesia en verdad tenía paz en toda Judea. ¿Para dónde fue? En toda Judea, Galilea y Samaria. Estas tres regiones. Entonces la iglesia avanzó mediante el ministerio de Pedro, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, hoy la iglesia está creciendo en número. Los adolescentes están empujando esta fila, ganando a otros adolescentes jóvenes, también están comenzando a hacer esto, y toda la iglesia, por salir a predicar el Evangelio, red de cuidado, estamos ganando un gran número de personas, gracias a Dios. Pero hubo una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 1. Versículo 1 dice así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta persecución vino por causa, ustedes saben, por causa de Esteban. Ustedes oyeron que Esteban se levantó, fue cuestionado por los judíos, él hizo un discurso maravilloso, habló por Dios allí, y él fue apedreado por los judíos. Él murió como un mártir. Y a través de este suceso, hermanos, se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Entonces, vamos a Hechos capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron
¿Hasta dónde? Entonces la iglesia se había expandido a toda Judea, Galilea y Samaria. Pero ahora, por la persecución de los discípulos, por la dispersión de los discípulos, perciben que los apóstoles no salieron, los discípulos se esparcieron. ¿Fueron a dónde? Fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Solo que ellos predicaban la palabra solo a los judíos. Aquí dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había algunos que no estaban avisados, no le hablaron a ellos. Ellos no sabían. Aún, gracias al Señor, no estaban sabiendo. Versículo 20. Pero había otros, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Se olvidaron de avisarles que no era para predicar el Evangelio a los gentiles, era solo para los judíos. Pero ellos le predicaron a los gentiles. Y los gentiles también son hombres creados a imagen de Dios. Recibieron la palabra y creyeron al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Oh Señor Jesús. Ahí se levantó la iglesia de los gentiles, la iglesia en Antioquía. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿ahí qué sucedió? Nosotros ahora tenemos la iglesia que estaba en Judea, Samaria, Galilea, que se esparció a Fenicia, Chipre y Antioquía. Se levantó una iglesia solo de gentiles. ¿Y qué hacer entonces? Ahí la iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé para cuidar de esta iglesia. Y Bernabé, él pensó, yo solo no voy a poder hacer esto. Yo voy a necesitar ayuda. Y el Espíritu Santo hizo con que él pidiese ayuda a Saulo. Y él fue a buscar a Saulo en su tierra. Y buscó hasta encontrarlo. Y cuando lo encontró a Saulo, lo llevó a Saulo a Antioquía. Y allí Saulo sirvió junto con Bernabé y los hermanos de allí por un año, viviendo la vida de la iglesia y anunciando la palabra de Dios. Ahí yo le pregunto, yo estoy hablando aún del ministerio de Pedro. ¿Y por qué de repente entró Saulo? Hermanos, porque Dios sabía que Pedro tenía una dificultad en su concepto judío con relación a admitir a los gentiles para el cuerpo de Cristo. Y el relacionarse entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes, no puede haber un velo en el medio, una pared en medio de ellos. Tiene que ser una relación orgánica de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero por causa de este concepto judío fuerte de Pedro, y no solo esto, también por causa de la influencia fuerte de los de Jerusalén, que presionaban a Pedro con relación a esto, hizo con que Dios no tuviese otra opción. Él entonces levantó otro canal. Él llamó a Saulo. Entonces voy a mostrar esto a ustedes. Entonces, debido a la dificultad de Pedro en aceptar a los gentiles por causa de sus conceptos judaicos, ¿dónde voy a mostrar esto? Hechos capítulo 10, versículo 11. Aquí muestra que Pedro tenía dificultades con relación a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo, que era baixado à terra
atado de los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro miró a aquellos reptiles, todo tipo de animales cuadrúpedos. Había animales que son considerados inmundos en Levíticos 11. ¿Cómo yo puedo comer? Yo fui enseñado a comer con los judíos. Yo tengo que tener una dieta santa, no puedo comer. Pero ¿quién hablaba que él mate y come? Era Dios. Pero entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Dios no discutió con él. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Aquí no dice que Pedro comió. Entonces Pedro, por el concepto judío, él tiene dificultad. Y no solo esta dificultad, él también tiene una presión grande los de Jerusalén. Hechos capítulo 11, vamos a mirar. Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, miren, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Estoy hablando de judíos creyentes, de la iglesia. Ellos creyeron en el Señor, pero ellos, dentro de la iglesia en Jerusalén, había un grupo de los que eran de la circuncisión. Quiere decir, ellos defendían que los gentiles tenían que creer en el Señor Jesús, pero para ser salvos necesitan también pasar por la circuncisión. Cosa que Pablo defendió que no necesita. Es por la gracia que somos salvos. Entonces, estos que eran de la circuncisión se tornaron un partido fuerte en la iglesia en Jerusalén. Ellos criticaron, cuestionaron a Pedro. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiere decir, descendieron esto de la circuncisión para la iglesia de los gentiles en Antioquía, para decir que necesitan ser circuncidados para ser salvos. Ahí, versículo 5 nos dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, quiere decir, en la iglesia en Jerusalén había un partido de los de la circuncisión, había un partido de la secta de los fariseos que habían creído, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, ahí entonces no tuvo otra opción. Dios tuvo que levantar a Saulo y él era un perseguidor de la iglesia. Es justamente él que era un defensor de las tradiciones judías, pero Dios hizo una conversión tan fuerte en él, que él limpió este concepto que él tenía. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 1. Porque Hechos capítulo 8, 1, yo mostré la persecución, pero yo no leí un trecho. En el versículo 1 dice así, al comienzo: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, Saulo consentía, porque él era en contra.
y Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver. Gálatas 1, versículo 13. ¿Cómo nos dice? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No solo perseguía, sino que también la asolaba. Él arrastraba hombres y mujeres a la prisión. Él era horrible, era terrible. Hermanos, el Señor fue domar justamente a un caballo salvaje para usarlo. Ahí entonces, Hechos 9 relata su conversión. Hechos 9. Por eso, hermanos, no tenga preconceptos cuando usted sale a las calles a predicar el Evangelio. Este no va a aceptar, este es rebelde. No, el Señor puede domar hasta un caballo salvaje. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Así era Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo perseguía a los que creían en Jesús, pero ahora quien hablaba con él era Jesús. Entonces él ya percibió: opa, hay algo que yo no estaba viendo. Ahí el versículo 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía nada, y así lo llevaron de la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió y bebió. Ahí, hermanos, cuando llega, ahí entonces el Señor fue a buscar a Ananías para quitarle esta ceguera. Y Ananías dijo así: yo he oído que este hombre ha hecho muchos males contra los santos en Jerusalén, y aquí trajo autorización para prender a los que creen e invocan tu nombre. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, un vaso escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Quiere decir entonces, Dios escogió a Saulo para, hermanos, para que el Evangelio pudiese ser esparcido en el mundo de los gentiles. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como unas escamas, y recibió al instante la vista, y levantándote fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Entonces Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oh Señor Jesús. Ahí el versículo 20. Él ya predicaba en las sinagogas. Pablo era realmente un caballo salvaje domado. Él no paraba. Ahí, hermanos, ¿qué sucedió? La historia continúa. Él comienza a predicar, pero
no coordinado, ahí el Señor le dijo, usted va a causar más desastre que ayuda. Entonces él quedó un tiempo en Tarso hasta que Bernabé lo fue a buscar para llevarlo a la iglesia en Antioquía. Y ellos fueron para la iglesia en Antioquía. Vamos a ver Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, y cuando lo encontró, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Los gentiles que creyeron en el Señor Jesús, en la iglesia en Antioquía, allí las personas comenzaron a llamarlos como cristianos. Señor Jesús. Muy bien. Después, hermanos, en el capítulo 13 de Hechos, ¿qué sucedió? Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo tiene una obra. Hermanos, esta es la obra del ministerio que nosotros estamos envueltos. Nosotros hoy estamos haciendo la obra del Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo fue encargado de comenzar su ministerio, porque a partir de este primer viaje Pablo salió con Bernabé, pero durante todo el viaje el Espíritu Santo ya estaba ungiendo a Pablo. Pablo era aquel que tenía el ministerio de la palabra para levantar iglesias. Vamos a ver, ¿cuál es el ministerio de Pablo? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 25. Aún no llegué en Juan, Hechos capítulo 1, versículo 25. 24, Pablo dice así, 1:24 Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, la iglesia no es una entidad religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho ministro. Entonces Pablo ahora fue encargado de un ministerio para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de acuerdo con la administración de Dios. ¿Qué es esta palabra administración en griego? Es oikonomía. ¿Qué es oikonomía? Es la gestión que Dios tiene, la administración que Dios tiene. ¿Para qué? Para la gobernanza de su casa, la administración de su casa, la casa de Dios. Necesita tener un encabezamiento, ¿no es así? En el cuerpo de Cristo, ¿quién encabeza? Pues, el cuerpo de Cristo. Es Cristo, ¿no es así? Cristo es la cabeza de la iglesia, cabeza del cuerpo. Cristo encabeza. Solo que, hermanos, Cristo no está más aquí en carne, en la tierra. Él tiene que encargar a un hombre para esta tarea, representarlo para encabezar aquí en la tierra. Entonces, Pablo recibió esta incumbencia para ser encargado de la gobernanza, de la administración de la casa de Dios. ¿Ustedes están acostumbrados con esta palabra gobernanza? Es una palabra que quiere decir alguien que tiene que cuidar de todo, tiene que cuidar de todo. Es responsable por la administración de la casa de Dios. Entonces, Pablo era que cuidaba de esto. Vamos a continuar. ¿Para qué? Esta responsabilidad fue confiada a Pablo
a favor de la iglesia. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Si usted toma una traducción más literal, sería para completar la palabra de Dios. Pablo, el ministerio de Pablo era para completar la palabra de Dios. Solo que esta palabra, completar la palabra de Dios, es un poco fuerte. ¿Cómo la palabra de Dios no estaba completa? Hermanos, les digo a ustedes, es para completar la revelación de la palabra de Dios. Pablo fue encargado, por eso que él recibió el ministerio de él es siempre según la revelación del misterio que recibía del Señor Jesús. Entonces, él era responsable de traer la revelación de Jesús Cristo para la iglesia. Entonces, él fue responsable de completar toda la revelación de la palabra de Dios. Tal es así que hoy, hermanos, nuestras revelaciones de la palabra profética vienen de la palabra de él y de otros. ¿Los hermanos entienden? Entonces, gracias al Señor, aquí dice así, el misterio. ¿Cuál es la revelación? ¿La revelación de qué? La revelación del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo tiene un misterio. Dios tiene un misterio. Hermanos, todo lo que es relacionado a Dios es un misterio para el hombre, ¿no es así? Ningún hombre conoce lo que está en el corazón de Dios si Dios no lo revela. Entonces, hermanos, no depende de la sabiduría humana para que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos las cosas de Dios. No depende de nuestra sabiduría. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios que no es por la sabiduría humana, ¿no es así? Por eso, hermanos, si Dios no nos revela, no tiene sentido que usted sea un sabio. Entonces nosotros necesitamos de la revelación y Dios tiene canales para revelar. Dios usó a Pablo en aquella época para traer esta revelación, y la revelación del misterio de Dios, ¿cuál es? En suma, Dios quiere que nosotros, que creemos en Jesús, fuimos bautizados para dentro del cuerpo de Cristo. Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Glorificados. Él quiere que nosotros seamos glorificados. Esto quiere decir, no sé cómo explicarles a ustedes. Dios quiere glorificarnos hasta tal punto que nosotros seamos introducidos en la gloria de Dios. No tengo tiempo de hablar disso agora. No tengo tiempo de hablar esto ahora. Entonces, esto hace parte del misterio de Dios que Pablo tenía la revelación. Vamos a continuar. Y entonces, capítulo 3, versículo 2 también dice, de Efesios. Vamos a Efesios 3. Versículo 2, Paulo fala assim. Versículo 2, Pablo dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta palabra administración, de nuevo, es oikonomía, es la gobernanza de la casa de Dios que Dios entregó a Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Quiere decir, hermanos, la gobernanza de la casa de Dios es siempre en relación a la palabra. Como Pablo administraba la casa de Dios, como Pablo administraba la iglesia, hermanos, es ministrando la palabra. Solo que esta palabra tiene que venir de la revelación del misterio. Si Cristo no revelaba su misterio,
Pablo no tenía nada para administrar, para ministrar para la iglesia, ¿no es así? Entonces, él es todo según una revelación que le fue dado de conocer el ministerio. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es la revelación de este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto no es solo para los judíos que creyeron, esto también es a los gentiles. Por medio del Evangelio nosotros participamos de la misma promesa, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. Es todo relacionado a la palabra. El ministerio de estos apóstoles es con relación a la palabra, es la palabra profética, es la palabra que hace la obra. De predicar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, no tengo tiempo de explicar esto. Hermanos, ¿no es maravilloso? Pablo tenía esto. Por eso, hermanos, las inescrutables riquezas de Cristo son dispensadas a través del ministerio de la palabra y de la palabra profética. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos de la palabra profética hasta que el Señor vuelva. Y no necesita preocuparse. ¿Será que se va a agotar la palabra? Hermanos, todos los días yo dependo de que el Señor revele. Si el Señor no me revela, hermanos, no puedo quedar hablando mis propias palabras. Y yo a veces me preocupo, ¿cómo va a ser la próxima semana? ¿Cómo va a ser la próxima conferencia? ¿Cómo va a ser, hermanos? No se preocupe, que si el Señor continúa ungiendo, continúa fluyendo, sus riquezas son insondables. No va a terminar nunca, no va a terminar nunca. Oh Señor Jesús. Entonces las palabras de Pablo producían la economía de Dios en la fe. Esto está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. No me canso de hablar de esto. Pedro está caduco, pero si yo no hablo de esto, que es esencial, ¿cómo es que yo puedo dar cuentas al Señor? Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos. ¿Para qué? Para que mandases a algunos, para advertir a ciertas personas que no enseñen diferente doctrina. Aquí en verdad quiere decir no enseñen diferente. No vengan con enseñanzas diferentes. ¿Diferentes de qué? Diferente de lo que yo estoy enseñando. Entonces, hermanos, algunos acusaban a Pablo de tener el monopolio de la palabra profética. Hermanos, de hecho era en la época de él. Dios le encargó a él. Él tenía la responsabilidad de la gobernanza de la iglesia. Él tenía la responsabilidad de dispensar la revelación del misterio. Los hermanos entienden. Entonces, cualquier otra palabra que no venga de la revelación del misterio, hermanos, no es la palabra profética. ¿Y cómo usted diferencia, hermanos, la palabra que no sea la palabra que viene de Dios por el canal correcto, hermanos? No produce la obra de Dios en la fe.
promueve solamente discusiones. Concuerdo con esto, no concuerdo con aquello. Hermanos, nosotros no necesitamos de discusiones en la iglesia. Nosotros necesitamos, hermanos, de la palabra que produce la obra de Dios. Entonces, Pablo dice así: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Hermanos, todo lo que hacemos tiene que producir la obra de Dios en la fe. Todo lo que hacemos, hermanos, no tiene que producir, hermanos, un grupo de seguidores míos. No, tiene que producir mi fama. ¿Producir qué? ¿Algo para mi beneficio? No. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que producir la obra de Dios aquí. La iglesia tiene que producir frutos para Dios. Entonces, hermanos, aquí, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, algunos pueden acusar a Pablo: Pablo, usted está monopolizando la palabra de Dios. Solo usted que habla la palabra, que edifica la iglesia, que hace la obra de Dios. Hermanos, Pablo dice: entiendan como quieran, pero yo quiero decir que todo que esto hablo es por causa del amor. Mi amor es por el Señor y por la iglesia. Yo quiero el bien de la iglesia. Y este amor, hermanos, procede de un corazón puro, de una conciencia buena. Yo soy sensible al Señor. Yo tengo una fe sin fingimientos, sin hipocresías. Yo no estoy aquí mostrando una fachada espiritual, pero por atrás yo estoy haciendo cosas escondidas, cosas con segundas intenciones. Pablo no era así. Pablo era puro. ¿No es así? Entonces él podía hablar esto. De los cuales, desviándose algunos se desviaron aún de esta pureza, se apartaron en vana palabrería. ¿Qué son vana palabrería? Hermanos, perdiéronse en discursos elocuentes pero vacíos, no tienen valor, no producen nada. Hermanos, hay muchos que hablan bien, tienen segundas intenciones, quieren tener su grupo de seguidores, su fan club. Hermanos, no están preocupados con esto, están preocupados, hermanos, en producir la economía de Dios en la fe, la obra de Dios en la fe. Si no, hermanos, son meros discursos elocuentes que no producen nada. Quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hablan fuerte, hablan esto, pero no saben ni lo que están hablando. Entonces, hermanos, la única preocupación de Pablo era por el progreso del Evangelio, para que la buena obra de Dios que Dios comenzó en su iglesia se complete hasta el día de Cristo Jesús. Yo estoy usando las palabras de Filipenses. Vamos a ver Filipenses. Hermanos, hay muchas riquezas y yo estoy corriendo porque hay tantas riquezas aquí. Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, entonces la única preocupación de un ministro de Cristo, hermanos, es hacer la obra de Dios, la obra de Cristo. ¿No es así? No es hacer su propia obra, es hacer la obra de Cristo. Pero en aquel tiempo, versículo 15, en aquel tiempo Pablo tenía competencias. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contiendas. Quieren ser diferentes. Quieren decir que yo estoy equivocado y ellos están en lo correcto. Y el versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Los unos anuncian a Cristo con contención, no sinceramente, no son honestos, no son sinceros, pensando añadir aflicciones a mis prisiones.
Aí, olha Gálatas 4:16. Vamos a ver Gálatas 4:16. ¿Cómo dice? Paulo pergunta para os Gálatas. Pablo pregunta a los Gálatas. Me he hecho. Não, 4, perdão. É 4:16. 4:16. 4:16. 4:16. Tornei-me, porventura, me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermanos, Pablo siempre dice la verdad. Hermanos, no hay algo más sólido que la misma verdad. Hermanos, una vez, mucho tiempo atrás, yo fui a Argentina. En aquel tiempo había muchas dificultades de llevar libros. Nosotros llevábamos libros en nuestros bagajes. Había dificultad de imprimir libros. Hoy nosotros llevamos paquetes de libros para suplir. Y en la entrada, la aduana dijo, ¿está llevando esos libros para comercio? Y yo dije, no, para alimentar a las iglesias. Y él dijo así, miren, diga siempre la verdad, porque la verdad es lo más sólido del mundo. La verdad es la verdad. Si usted miente, si usted dice cualquier cosa falsa, un día aparece. Hable la verdad, siempre la verdad. Esto se grabó en mi cabeza. Hermanos, gracias a Dios, Pablo siempre habló la verdad. Y yo también siempre quiero hablar la verdad. Hermanos, ¿quién está del lado de la verdad? No teme ataques. No tiene miedo de nada, porque la verdad es lo más sólido. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no bien. Hermanos, ellos los adulan a ustedes. ¿Para qué? Para que vuestro cuidado sea en favor de ellos y no de mí. Ellos quieren aislarlo a ustedes de mí. Personas que hacen esto, hermanos. Realmente sucede, pero Pablo sufrió mucho con estas cosas. Entonces, por eso que en el regreso de tu tercer viaje, en Hechos capítulo 20, vamos a ver, Hechos capítulo 20. ¿Qué él dijo él? Él dijo en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Personas que solo buscan su propia ambición, su propio orgullo de querer tener un grupo para sí mismo, competir con Pablo. Pablo no compite con nadie, él solo está siendo fiel, siervo del Señor, haciendo aquello que Dios le incumbió para hacer, pero las personas quieren el lugar de él, quieren competir con él. Entonces, serán lobos rapaces para conseguir su intención. Ellos no tienen miedo que los hermanos caigan con palabra negativa, palabras contra Pablo, criticando a Pablo. Los hermanos son afectados. Después salen de la vida de la iglesia, dejan de vivir la vida del cuerpo y van al mundo. Ellos ni se preocupan con esto. El rebaño es a su azar. Hermanos, no es así con Pablo. Pablo se preocupaba con cada uno de ellos. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Versículo 31. Versículo 30. ¿Dónde estoy? No. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantan hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Quieren quitar a las personas que están oyendo la palabra profética de Pablo, para sacarlos, para oírlo solo a ellos. Y esta palabra de ellos no produce la economía de Dios en la fe. Es esto, hermanos. Es así que Satanás trabaja. Es así que el diablo trabaja.
Pero gracias a Dios, hermanos, la verdad, ella es fuerte. El Señor está limpiando todo. Toda palabra negativa, hermanos. La muerte, el Señor está limpiando. El Señor está haciendo la iglesia, una iglesia saludable. Una iglesia que no quiere tocar en la muerte, una iglesia de nazareos. Aleluya. Nuestros adolescentes son los nazareos. Señor Jesús. Y esta tolerancia por parte de la iglesia en recibir estas enseñanzas diferentes, hermanos, abrió la puerta para herejías en la época de Juan. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Entonces, vamos a entrar en el ministerio de Juan. ¿Cuál es el ministerio de Juan? Necesito entrar, necesito terminar con eso. ¿Cuál es? Vamos a seguir el mismo ejemplo de Mateos 4. Vamos a Mateos 4. Mateos capítulo 4. Pedro lanzaba las redes con Andrés y Juan. 4, 21, 22. 4, Passando adiante, 21 y viu 22. outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, Pasando e João, allí, seu vio a irmão, otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Qué Juan estaba haciendo? Estaban remendando las redes. Esto indica que el ministerio de Juan, hermanos, era para remendar las redes. Remendar las redes. ¿Cómo? La iglesia no dio total atención a la palabra profética que venía de parte de Pablo y aceptando, abriendo puertas para oír otras enseñanzas. Esto abrió puertas para romper las redes. ¿Entienden? Ahí Juan entró. Dios encargó el ministerio de Juan para remendar estas redes, para cerrar estos huecos. No dar atención a estas otras palabras. La única palabra que produce la economía de Dios en la fe es la palabra de la vida. Es el Espíritu. La palabra del Espíritu, palabra de la vida. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Entonces, aparte de las enseñanzas de los judaizantes de Jerusalén y los pensamientos gnósticos que ya competían con las enseñanzas ortodoxas de Pablo, Juan tuvo que enfrentar el surgimiento de varias enseñanzas heréticas, tales como el docetismo. ¿Qué es docetismo? No es para comprar dulce. ¿Qué es docetismo? Docetismo son aquellos que hablan la herejía de que Jesús no vino en carne. Aquella carne de Jesús no era bien la carne, era otra cosa, pero no era carne. Entonces Jesús no vino en carne, esto es docetismo, era una herejía. Y existía otros que seguían la enseñanza de Cerinto. Es todo un nombre nuevo para ustedes, los adolescentes. El docetismo decía que Jesús no vino en carne, que la carne de él no era carne, era otra cosa. Y la enseñanza de Cerinto, ¿qué decía? Cerinto era uno de los líderes del gnosticismo. Él negaba que Jesús era Dios, negaba la divinidad de Cristo. Por eso que usted ve que los escritos de Juan es muy fuerte para afirmar que Jesús es Dios. ¿Está bien? Entonces Juan vuelve también a afirmar alrededor del año 90 que Él era el canal que Dios escogió para dar la dirección a la iglesia, dándole la revelación de Jesucristo. Esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Es importante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Aunque haya hablado ya varias veces, Juan hizo cuestión de colocar esto para mostrarnos que Dios tiene solo un canal en cada época.
Versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiere revelar su iglesia, una revelación de Jesucristo, pero Él no revela a todos los santos, Él revela a sus profetas. Y para revelar a sus profetas, que son los mensajeros en las iglesias, Dios entonces revela a Juan, a una sola persona. Y Juan es encargado para revelar este grupo de profetas. Es así que funciona en la iglesia. Entonces Juan quiso mostrar que desde el tiempo de Pedro, desde el tiempo de Pablo, es así que funcionaba. Y las personas criticaban a Pablo, pero es así que funciona. Y va a funcionar hoy, en la época de Juan. Entonces, esto es lo que Juan estaba mostrando, hermanos. Oh, Señor Jesús. Ahora, el ministerio de Juan no solo tiene el aspecto de remendar las redes, reparar las redes. El ministerio de Juan también posee el aspecto conclusivo a la revelación divina. Dios entregó a Juan, al ministerio de Juan, el concluir. Él es el que concluye, Él es el que da la última palabra. El evangelio de Juan fue el último de los 4 evangelios, ¿no es así? Entonces, en cuanto a los 4 evangelios, el evangelio de Juan da la palabra final, es la conclusión, ¿no es así? Y las epístolas de Juan también son las últimas epístolas de la Biblia. Entonces, las epístolas de Juan dan la palabra final, concluyen las epístolas. Y el Apocalipsis es la conclusión de toda la Biblia. Entonces Dios entregó al ministerio de Juan la palabra conclusiva. Él fue encargado para concluir tanto los evangelios como las epístolas y también toda la Biblia. El evangelio de Juan, voy a dar un rápido relato a ustedes. El evangelio de Juan es el último de los 4 libros de los evangelios. El encargo del Espíritu, aparte de los relatos históricos, presentar el plan de Dios de comunicarse con el hombre por medio de la palabra, con el objetivo de dispensar su vida por medio de su encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, tornándose espíritu para la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí hay mucho contenido, hermanos. No voy a explicar hoy. Vamos a hablar más adelante. Las epístolas de Juan también finalizan todas las epístolas de la Biblia, las cuales él comienza con Cristo como la palabra de vida, que tiene como meta introducir a la iglesia en la comunión de la vida divina con el Padre y con su Hijo Jesucristo, cuyo objetivo final, hermanos, es tejer un tejido de amor, cuya urdimbre siendo el propio Dios, que es el amor, y la trama siendo el amor de Dios manifestado entre los hombres, entre los miembros del cuerpo de Cristo, amándonos unos a los otros. En esto es que perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Las epístolas de Juan concluyen las epístolas de esta manera, y Apocalipsis de Juan es la conclusión de toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es la revelación de Jesucristo, especialmente el último libro que lo concluye. Por eso que el libro de Apocalipsis comienza con la revelación de Jesucristo. Entonces, toda la Biblia es la revelación de Jesucristo. El último libro que lo concluye tiene que concluir con la revelación de Jesucristo. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, en este libro la revelación es dada a conocer no solo por palabras, sino también por medio de señales que tienen significado espiritual.
revela la conclusión de la economía de Dios hasta la eternidad futura. Entonces, Juan, como autor del libro, el Evangelio de Juan, él era nativo. Voy a dar la parte histórica rápidamente. Juan era nativo de Galilea, de Betsaida, según la tradición. Esta ciudad, él era de la ciudad de Betsaida, según la tradición, según la tradición, esta ciudad estaba en la margen occidental del mar de Galilea, no era muy lejos de Cafarnaúm, donde Jesús estaba, y Corazín. Su padre era Zebedeo y su madre era Salomé. Salomé ya estaba entre las mujeres que servían al Señor Jesús con sus propios recursos y estaban presentes en su crucifixión, y Juan estaba junto de la cruz y allí recibió la incumbencia de cuidar de la madre de Jesús. Esto está en Juan capítulo 19, 25, versículo 25 y 27. No voy a leer por causa del tiempo. Zebedeo debería ser un pescador y un empresario del ramo de la pesca. ¿Ustedes sabían eso? Que el padre de Juan era un empresario de la industria de la pesca. Por eso, hermanos, para Juan y Santiago, dejar a su padre y el barco, hermanos, es muy significativo. Para que ellos atiendan el llamado del Señor Jesús y dejen a su padre, ellos eran los sucesores de la empresa del padre. Ellos dejaron su futuro financiero y dejaron el barco que era el instrumento y siguieron a Jesús. ¿Está bien? El padre de ellos era empresario. Y Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, eran socios en la pesca. ¿Sabían esto? Creo que no sabían. Ellos eran socios. Esto voy a leerles, hermanos. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Sabían que ellos eran socios, ¿eh? Ustedes no sabían que ellos eran socios, ¿no? Lucas 5. Lucas 5. É isso, né? Eu tô errado aqui. ¿Es así? ¿O estoy equivocado? Versículo... Sí, Lucas. Versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Versículo 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio los barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, y dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, que fueron para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho y el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jacobo y Juan eran socios de Pedro, este otro barco que vino a tomar los peces. Pero Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oh, Señor Jesús. O Evangelho segundo João deve ter sido escrito em Éfeso. El Evangelio según Juan debe haber sido escrito en Éfeso alrededor del año 90, posiblemente antes de su exilio en la isla de Patmos, porque
Juan escribió Apocalipsis en el exilio en la isla de Patmos. Juan, que era hermano de Santiago, uno de los 12 discípulos y uno de los 3 escogidos para dar testimonio de la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Y según su evangelio, era discípulo que Jesús amaba. Su evangelio se destaca en relación a los otros 3 primeros en varios aspectos. Como último de los evangelios, él relata lo que fue omitido en los primeros. En cuanto a los otros 3, presentan en relatos históricos. Juan presenta el misterio detrás de la historia, posibilitándonos conocer por medio de las revelaciones las profundidades espirituales. Esto que vamos a ver nosotros. Los 4, esta parte es importante, hermanos. Ezequiel capítulo 1. Vamos a ver. Yo corrí para terminar aquí porque es aquí que salió el logo de la conferencia. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Não, eu vou ler aqui, do versículo 5 em diante. Voy a leer del versículo 5 en adelante. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Hermanos, 4 seres vivientes. Nosotros ya hablamos sobre los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, cada uno tenía 4 rostros. Y cada uno tenía también 4 alas. Los pies de ellos eran derechos. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Cuando las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en ellos 4 caras de águila. Hombre, león, buey y águila. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Ustedes sabían que el Evangelio de Mateos representa el rostro de león. ¿Quién sabía esto? Jesús es relatado en el Evangelio de Mateos como un rey. Él es el rey del reino de los cielos. Él es el león de la tribu de Judá. Entonces es el rostro de león. ¿Está bien? Y el rostro, el rostro de buey, ¿quién es? El libro de Marcos. El Evangelio de Marcos, hermanos, relata a Jesús como un siervo. Si usted lee el libro de Marcos, usted va a ver a Jesús que no para de trabajar, hace esto, hace aquello, cura a los enfermos, viene aquí, viene allá, él no para. Él es un siervo, entonces él es un buey. Tiene el rostro de buey. Buey es el Evangelio de Marcos. Vamos a ver si los adolescentes saben. León, ¿a qué evangelio representa? Mateos. ¿Y buey? A Marcos y Lucas. Lucas relata a Jesús como un hombre. Él era el Salvador hombre. Y un hombre. Dios que se tornó un hombre para salvar a los hombres. Entonces, él tenía el rostro de hombre. ¿Y qué quedó? Águila. ¿Quién es el águila? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, relata a Jesús como Dios. Jesús es Dios. Y Dios es un águila. Oh, Señor Jesús. Ustedes recuerdan que yo leí muchas veces Éxodo 19:4. Vamos a leer. Éxodo 19:4. ¿Cómo dice? Senhor Jesus. Meu Deus, hoje
Oh, Vou Señor ter que Jesús, exceder um pouco o tempo. mi Dios, hoy voy a tener que Versículo 4. ceder un poco Tendes del visto tiempo. o que fiz aos egípcios, como Exceder un vos poco levei del tiempo. sobre Vosotros viste lo que hice a los asas de egipcios y águia, cómo os e tomé vos sobre cedei a alas mim. de águila y os he Irmãos, traído a nós mí. temos que entender que Hermanos, o nosotros escrito de tenemos João que entender nos que leva los em escritos cima de Juan das asas de uma águia nos para lleva ver as sobre coisas lá las do alas de un alto. águila para ver las cosas de lo Por isso o livro alto, Evangelho de João desde é o lo único alto. evangelho, irmãos. Por eso que el Evangelio de Juan es el Evangelho de único Marcos evangelio, não hermanos. tem genealogia porque é servo. El Evangelio de escravo. Marcos O Evangelho no de tiene João não tem genealogía genealogia porque es Deus. siervo, es esclavo. El Evangelio de Entendeu? Juan Então, irmãos, no tiene genealogía e- porque es ó, Dios. Senhor Jesus. ¿Entienden? Deuteronômio Entonces, hermanos, 32, oh Señor Jesús, y Deuteronomio Versículo 32, versículo 9. Senhor Jesus, me dá um pouco de tempo. Me dé un poco de tiempo, Señor. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da Porque sua la porción de herança. Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y le halló en la tierra de desierto y en el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada. Hermanos, nosotros somos la nidada del Señor. El pueblo de Israel era la nidada del Señor, y hoy nosotros somos la nidada del Señor espiritual. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Hermanos, maravilloso. Dios es esta águila. Oh Señor. Por esto, hermanos, el Evangelio de Juan nos lleva a lo alto. ¿Quién está en lo alto? ¿Quién es de lo alto? Isaías 57, vamos a ver rápidamente. Mi tiempo se agota. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto, el sublime. Aquí no dice quién está en lo alto. Aquí dice quién es lo alto. ¿Quién es lo alto? Es Dios. Es la propia águila. No solo el águila sube a lo alto, sino que el águila es lo alto. Vamos a subir en la ala del águila, vamos a lo alto. Vamos a ver las cosas con una visión panorámica como Dios lo ve. Entonces, esta es la característica en todos los escritos de Juan. Hermanos, por eso. Oh, Señor Jesús. Yo voy a dejar una parte para el otro mensaje, pero yo tengo que terminar aquí. Apocalipsis 4.1, vamos a ver. Apocalipsis 4.1. Después que Juan fielmente escribió las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, cuando llega al capítulo 4, versículo 1, ¿cómo nos dice? Después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo ¿qué? Sube acá. Sube acá. Hermanos, ¿por qué el Señor nos hizo entrar en los escritos de Juan? El Señor, Él quiere llevarnos a lo alto. Él no quiere que nosotros quedemos mirando las cosas de abajo, de aquí abajo. Si nosotros miramos las cosas de aquí abajo, usted solo ve problemas, solo ve oposición, ataque del enemigo, sufrimientos. Hermanos, el Señor quiere llevarnos a lo alto.
Vamos a ver las cosas de arriba. Entonces, el Señor en esta mañana está invitando a los adolescentes, los jóvenes, hombres, mujeres, niños, suban aquí. Vamos a subir en las alas de un águila. Vamos a entrar en los escritos de Juan, viendo las cosas de lo alto. Viendo las cosas en lo alto. Jesús es el Señor.